Muy buenas, mi nombre es Mateo Javier Hernández Tristán, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la misma universidad, junto a Alejandro Sánchez Muñoz, investigador predoctoral de la Universidad de Salamanca y graduado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Granada. Presentamos en el Congreso la ponencia titulada La innovación docente hacia la sostenibilidad en ciencia política, diseño de un proyecto docente desde la metodología aprendizaje basado en proyectos para la asignatura de Administración local. De una manera introductoria, hay que indicar que la innovación docente supone un desarrollo integral del proceso de aprendizaje. Se incorporan nuevas ideas, estrategias, recursos y tecnologías novedosas con el fin de enriquecer y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La innovación docente promueve un ambiente educativo que genere más interés y participación activa de los estudiantes. La innovación docente en la educación superior no es ajena a incorporar la perspectiva del medio ambiente y de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una demanda que se está incorporando de forma transversal a la docencia universitaria. Es muy importante que desde la educación superior se contribuya a la reflexión, pensamiento crítico, valorativo y desarrollo de la sociedad también desde el enfoque medioambiental, sostenible y de responsabilidad social. En relación a la producción académica, la perspectiva de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible ha ido aumentando su protagonismo a partir del desarrollo de la Agenda 2030. Si nos circunscribimos al peso de la innovación docente en el marco de la ciencia política, diversos estudios muestran que es un terreno aún poco explorado desde esta área en comparación con otras. Sin embargo, a nivel nacional e internacional se están desarrollando numerosos trabajos y encuentros que de una forma paulatina está aumentando la producción investigadora en esta disciplina. Una de las bases de la innovación docente es la participación activa del alumnado, es decir, situarlo en el centro de la docencia mediante su implicación directa, protagonista y valorativa en el proceso formativo, donde se desarrollan entornos colaborativos para la resolución de proyectos o problemas reales. De esta forma, con la metodología activa, las clases magistrales dejan de ser un método único para dejar paso o se combinan con otras metodologías activas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, clase invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, entre otros muchos. Este último, el aprendizaje basado en proyectos, es la metodología empleada en el objeto de esta ponencia, la experiencia que vamos a explicar. Esta metodología parte de una pregunta o problema concreto que los estudiantes deben resolver mediante la creación de un proyecto. El objetivo es que el alumno adquiera conocimiento mediante la realización de un proyecto que puede crear solo o en colaboración con otros alumnos. Si nos entramos ya en la presentación de la experiencia innovadora, esta es aplicada para los grados de Ciencia Política y de la Administración, en concreto para la asignatura de Administración Local. Supone una unidad didáctica que se desarrollará en las últimas 4 semanas de la asignatura, una vez que los alumnos ya hayan adquirido los conocimientos teóricos de la asignatura impartida, como por ejemplo los principios básicos del régimen local español, la regulación del régimen local en España, entre otras regulación, la ley reguladora de bases del régimen local, los órganos de los ayuntamientos, las elecciones locales o las políticas públicas locales. También, por supuesto, cómo se financian los órganos políticos de elaboración, al igual que la elaboración y modificación del presupuesto, entre otros muchos campos de la administración local. En referencia a la descripción de la experiencia, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla en grupos del mismo número de alumnos que oscilará entre 4 a 6 en función del total de alumnos de la clase. Todos tienen las mismas funciones y responsabilidades. El objetivo de la experiencia es diseñar un proyecto que cumpla con al menos 2 objetivos de desarrollo sostenible para implementar en un ayuntamiento real de nuestro país, que será asignado por el profesorado. Hay 3 tipos de ayuntamientos. Ayuntamientos de gran ciudad, localidades de población mediana en área metropolitana y pequeña población en zonas rurales. Los alumnos asumen el papel de concejales del equipo de gobierno. La unidad didáctica se desarrolla en 5 fases. La primera de ellas es la introducción a los ODS. Los alumnos, orientados por el profesor, investigan sobre los ODS y se realiza una primera reflexión grupal sobre su importancia, nivel de cumplimiento y posibilidad de aplicación desde las entidades locales. O, por ejemplo, también la percepción social de los ODS, entre otras reflexiones que puedan surgir. La segunda fase es la de investigación. Con los grupos ya formados y con los municipios ya seleccionados para cada grupo, los alumnos se adentran en la fase de investigación y diagnóstico de la situación actual. Para un correcto desarrollo de esta fase, los alumnos deberían al menos analizar el estado actual de los ODS en la localidad española asignada, ejemplos en otros municipios similares características, el contexto político-social que favorezca o dificulte la implementación de los ODS en el municipio, el presupuesto en vigor que destina el municipio para políticas medioambientales, experiencias anteriores en el municipio de la iniciativa para desarrollar los ODS si la ha habido, etc. La tercera fase es el desarrollo del proyecto.
Entre otras dimensiones, deberían incluir un diagnóstico de la situación actual, las propuestas concretas para implementar los ODS seleccionados en el proyecto, el proceso de aprobación del proyecto en la administración local, la mayoría requerida para su aprobación, valoración si es necesario, si es preceptivo alcanzar acuerdo con otras formaciones políticas en función de la mayoría mayoría requerida y cuál es la distribución de los concejales en el ayuntamiento, el presupuesto estimado y cuál sería la fuente de financiación, si hace falta necesidad de modificaciones presupuestarias, se va a desarrollar una campaña informativa para la ciudadanía, etc. La cuarta fase de la unidad es la presentación, es decir, que tras la realización del proyecto, cada uno de los grupos preparará una presentación oral del proyecto, en el cual será sometido a aquellas preguntas o consideraciones del resto del alumnado como el profesorado. Todos los alumnos deberán participar también en la presentación. Finalmente, la quinta fase será una reflexión grupal, donde tras la presentación de todas las presentaciones, los alumnos reflexionan sobre el ODS, la evolución de su percepción durante toda la metodología y la capacidad de consecución de las políticas locales. La evaluación del profesorado, por supuesto, de esta unidad didáctica, para cada alumno se establecerán principalmente los criterios de la calidad del proyecto entregado por el alumno en relación al cumplimiento de los ODS, su viabilidad, la exposición, la participación en el proyecto en clase, entre otras variables. Finalmente, como conclusión, esta experiencia de innovación docente permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos sobre administración local y explorar desde una perspectiva crítica multidimensional cómo desde el ayuntamiento se puede favorecer también al desarrollo al cumplimiento del ODS. De igual forma, también se fomenta el trabajo en equipo, la investigación y el aprendizaje colaborativo sobre la administración local y la sostenibilidad. Estas son las principales características de esta experiencia y por supuesto quedamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.